Bienvenidos, nueva semana, nuevo viernes en este nuevo programa, nuevo escenario, nuevo episodio en Una Tertulia con Carlos, nuestro invitado especial en esta mañana, en nuestro programa de podcast, nuestro gran amigo y querido, gran líder de masas populares de Guayaquil, activista político, ex asambleísta constituyente, abogado, Valerio Estacio Valencia. Bienvenido, ñaño querido, buen día, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Dios te bendiga grande, rica y poderosamente. Claro que sí, gracias por invitarme a esta primera actividad de tertulia. Tertulia con Carlos, aquí vamos a hablar a calzón quitado, al grano, mi querido Valerio, ¿ah? Dele, vamos al calzón quitado. Bueno, a mí me decían antes, nos contaban pues que Valerio Estacio es un gran terrateniente de tierra, estaba incluido con temor, que la gente le temía. Y bueno, y toda esa historia y esas anécdotas, ¿no? Entonces, entrar por allá sin conocerlo a ese gran líder, Valerio Estacio Valencia, no lo hacía cualquiera, mi querido Valerio. Tú lo has dicho, líder. Y un líder no es obviamente un atropellador. Un líder es alguien quien prepara, quien capacita, quien saca adelante al pueblo. Y eso es lo que nos dedicamos a hacer. Por lo tanto, algo que te escucho de que tenían temor del nombre de Valerio Claro, Estacio. porque era, bueno, en ese caso había lo que tiene que ver la invasión de tierra y todas estas cosas. Decían, bueno, Valerio, cuidado, que Valerio anda con guardaespaldas, es malo y todo. Ah, bueno, pero es que tú has tocado un tema que realmente trataron de encasillar a Valerio Estacio en el asunto de invasiones, ¿no? Ya. Y bueno, ahora que tú tocas ese tema, porque me persiguieron por 2 ocasiones con este tipo de invasiones, yo puedo demostrar. Pero eso ya después cuando usted estaba en la parte política, pues. Claro, obviamente. Claro. Pero el año 2004 me armaron un proceso, así mismo por persecución política, donde salí absuelto aquí en la Corte Provincial, porque no he tenido nada que ver con invasiones, pues, Carlos. Claro, pero usted era invasor o no invasor en esos tiempos cuando trabajaba en las tierras. A ver, mi querido Carlos, Valerio Estacio vino a cambiar todo ese asunto que se producía en Guayaquil. Guayaquil se inicia en el Cerro del Carmen y Santa Ana. Correcto. El resto de Guayaquil fue invasión. Y hace más de 40 y pico de años que... Y usted viene de Esmeralda, ¿no? Claro, yo desde niño comencé a caminar Guayaquil. ¿Ya? Y entonces me di cuenta que eso que hacían la dirigencia de invadir no era algo normal, porque se podía ver cuando se venían los desalojos. Bueno, y ese también, en ese tiempo, Valerio, todo el mundo invadía, pues. Sí, pero lo que necesito que tú te des cuenta es cómo, claro, en mi niñez yo me fui dando cuenta que eso no era correcto. Lógico. Porque cuando la gente se iba a trabajar y venían, los habían desalojado y perdían todas sus cosas. Claro. Parte de ella, nosotros buscando un lugar donde vivir, nos tocó perder todo con un desalojo. Entonces, a medida que fui creciendo y luego ya en mis estudios me pude dar cuenta que había una forma de ayudar a las personas que necesitaban sin necesidad de invadir. Y entonces Valerio Estacio cambia la filosofía en vez de esa toma de hecho o de lo que le llaman invadir. Entré obviamente a buscar un mecanismo, cómo solucionar el problema habitacional. Darle solución a la gente, entonces. Dándole solución. Porque muchos ecuatorianos y guayaquileños sobre todo no teníamos terreno, porque queríamos un terreno. Oiga, y eso fue tan maravilloso, pues, de que entré a negociar las tierras. Ya. Y luego yo le daba un terreno a usted que no tenía que ver nada con invasión. En ese tiempo esos sectores del noroeste eran oscuros, montañas, pues, bueno, y todas esas cosas. La única diferencia que no se diferenció, valga la redundancia, porque no tuve cómo armar los proyectos urbanísticos, ¿no? Entonces, yo le daba un terreno y usted hacía su casita. Pero no es que dice, como dice la gente, que usted era el malo, que primero había que llegar a los guardaespaldas para llegar a Valerio Estacio. Ella nunca has andado con guardaespaldas. No, en aquellos tiempos, No, yo nunca me andaba con guardaespaldas. Usted me veía con bastante gente en los actos políticos donde el pueblo como siempre. Ya. Por ejemplo, usted pudo ver el día viernes 17, ¿te acuerdas que Sí. me entregaron un reconocimiento a su... ¿Usted vio cuánta gente me acompañó? Sí, había siquiera unas 200 Valerio personas. Estacio toda una vida ha estado, desde la escuela, siempre tenía gente a su lado porque he sido un líder estudiantil. Correcto. Político estudiantil. Entonces, mucho más en Guayaquil, donde comencé ahora sí a ayudar a la gente y la gente siempre me acompaña. Usted pudo ver el día viernes 17 cómo cuánta gente se volcó a respaldarme, porque se enteraron a través de mi estado que me iban a entregar un reconocimiento. Un reconocimiento, sí, la FELAC. Oye, y más allá de eso, estamos en un nuevo programa de podcast, Tertulia con Carlos. Aquí hablamos
A calzón quitado, al grano, al pan, vino, mi querido Valerio. Vamos adelante. Bueno, ñaño querido, entonces eso era lo que se contaba, esas anécdotas, pero ¿cómo resurge, cómo nace ese gran líder de masas populares en aquellos tiempos de tierra que le ayudaba a la gente, como usted dice? Nace ahora y se convierte ya en activista político, porque usted pasa a ser social cristiano consejero y después pasó a ser del correísmo, porque el expresidente Rafael Correa incluso, yo me acuerdo que durmió en su casa en ese tiempo en la Valerio Estacio. Bueno, tú estás tocando temas, pero ¿cuál es el problema? Calzón quitado. Sí, aquí, o se incomoda, mi querido Valerio. No, absolutamente, para nada. Estamos hablando de lo que es, ¿no? Vamos a calzón quitado. Mira, claro. Lo primero es que Valerio Estacio aparece en la esfera política porque el año 91 comienzo a formar las bases coordinadoras de Bastión Popular. Correcto. Con la muerte de quien lideraba esos sectores, que era el abogado Carlos Castro, ¿verdad? Entonces comenzó a verme los políticos un líder de masas. Porque yo estaba en la universidad y me di cuenta que lo que necesitaba ese pueblo era una ley que los amparara. Pusieron su ojo en Valerio entonces los políticos. Claro, obviamente que una vez que comenzaron a ver la multitud que me seguía, movía masas. Pusieron el ojo en Valerio Estacio. Correcto. Y yo les entregué, porque siempre mi lucha es por el pueblo. Correcto. Les entregué un proyecto de ley y entonces en ese proyecto de ley fue netamente para que se entre a escriturizarle a la gente que vivía en sus obras sin legalización. Y es ahí donde Valerio fue surgiendo. Entonces luego, al ver la necesidad tajante de la gente que no tenía dónde vivir, me tocó ahora sí ir abriendo hipotecas y pagaré, es decir, negocio de la tierra para irle solventando la vivienda. Y ahí oye, ¿y cuántos terrenos entregó usted hacia la gente? Miles de terrenos. Entonces ahí es donde aparece la Valerio Estacio. Solucionando el problema. Ahí nace la Valerio Estacio. Usted le puso su propio nombre. No, el pueblo le puso. Ahí, al por pueblo. Ejemplo, no que usted quiso, que lleve mi nombre. La gente me pidió que, habiendo tantas cooperativas que tenían nombre de mucha gente que la fundaron, querían tener una cooperativa que llevara el nombre de Valerio. El nombre de Valerio. Oye, ñaño querido, pero ahí veo que es un sector populoso, si no me equivoco, me corrige, más de 500 000 en todo el noroeste de habitantes. No. El noroeste de la perimetral ahorita, no te puedo decir porque de repente no lo tengo exactamente la cifra. Pero ha crecido pobulosamente. Obviamente que ese sector del noroeste de la perimetral hacia adentro tiene cientos de miles de habitantes. ¿Y por qué esos nombres de bíblico, Trinidad de Dios, Janet Torá? A ver, nombres bíblicos de Trinidad de Dios, Espíritu Santo, tanto. Después de que la gente me pidió ponerle ¿usted lo bautizó el nombre a la estación? Entonces yo ya en ese tiempo vine a conocer a Cristo. Y entonces ya para qué ir poniendo nombre que se conviertan en idolatría, mejor poner nombre que tenga que ver con la identificación de lo que Dios ha hecho. O sea, usted bautizó esos sectores con nombres bíblicos. Obviamente, Trinidad de Dios. Cuando estamos hablando de Trinidad de Dios, es un sector de paz, de seguridad, Trinidad de amor. De Dios. Pero al decir Trinidad de Dios, entonces en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 7 nos dice, y 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y le puso el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, Trinidad de Dios, la Trinidad del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Bien. Hoy en día, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Cristo vino. Y todos esos sectores llevan estos nombres bíblicos. Pero usted, antes que se convierta al Evangelio, antes que se entregue al Evangelio, ya resurge en la parte política con el Partido Social Cristiano. Pues. Bueno, es que te decía, una vez que comencé a armar las bases coordinadoras de Bastión para buscar la forma que una ley los ampare, entonces entré a la CEI a darles el respaldo a cambio de que ellos obviamente emitieran una ley que legalizara a esa gente de Bastión Popular que tenía tantos años sin escritura. Y ahí donde vamos apareciendo. Entonces, el año 88 conocí a Jaime Nebot en un evento y luego pues fui entrando al trabajo de O sea, antes que lo conozca a Nebot, no lo conoció a Febres Cordero tampoco. Sí. Claro, o sea, Febres Cordero se lo conocía, fue el presidente de la República. Pero nunca tuvo una relación así de tú. Después, en esos días que ya llegué yo con ese proyecto para que Bastión ya no viva en esa zozobra, entonces ahí lo conocí en un evento que se hizo en el Latin Pala. Y ahí ya conocí a Febres Cordero, él habló. Le pusieron el ojo, ¿no? Este es el líder, este mueve gente, este mueve pueblo. Comenzaron a ver la Véngase Valerio para acá.
Y ahí es donde voy entrando. Y en ese tiempo reinaba el Partido Social Cristiano, pues. Claro, el Partido Social Cristiano fue contando con mucho pueblo de respaldo y se fortaleció en convertirse en la primera fuerza política dentro de la provincia del Guayas. Entonces ahí nace Valerio, el Valerio político. Ahí comenzó a nacer el Valerio político. Fui primero consejero alterno. Consejero alterno. Y luego principal, primer consejero principal. Ya. Y luego pues entonces avanzamos, lo fuimos metiendo al abogado Jaime Nebot a los barrios. En el noroeste, el año 2000 que lo llevamos a la alcaldía con nuestro movimiento, el Movimiento 1000, que es Movimiento de Integración de Lucha Popular, que lo hacen fuerte ustedes, ¿no? Aglutina muchísimas organizaciones de hecho y de derecho. Muy bien, estamos con nuestro personaje, Valerio Estacio Valencia, reconocido dirigente popular en Guayaquil, activista político, es asambleísta constituyente. Nuestro gran amigo Valerio Estacio en su programa de podcast Tertulia con Carlos. Aquí, a calzón quitado, al grano, no hay nada que ocultar. ¿Ah? Estamos sin nada que ocultar, hablando Oiga, todo entonces, a calzón quitado. A mí me dicen que usted, entonces con el social cristiano, usted cogió más fuerza para seguir con las tierras, porque tenía el poder, que ellos tenían el poder de Guayaquil, pues. A ver, lo primero que usted tiene que saber es que Febres Cordero, con Febres Cordero no pasaban lo que eran invasiones. No Nada, no le gustaba mucho. Con Nebot tampoco. Ya. Entonces, yo no crecí con la CEI porque ellos me fortalecieron. No. Crecí porque yo siempre me dedicaba a comprar la tierra y ahí está la evidencia. Claro. Valerio Estacio, la compramos a la familia Murillo. El abogado de la familia Murillo Banda era el doctor Nicolás Parducci, un constitucionalista reconocido. Lo que es Trinidad de Dios, que lo compramos a San Colombano. Lo que es Voluntad de Dios, que armamos el negocio con el señor Roberto Rivadeneira. Lo que es Promesa de Dios también con esta compañía Virginia, que el ingeniero Roberto Rivadeneira era su presidente. Lo que es Realidad de Dios, la 26 de agosto, que lo compramos a la compañía Multiconte. Todo a través de hipotecas y con pagaré. Así porque yo no he sido un hombre adinerado. Entonces, lo que sí he sabido es cómo poder ir adquiriendo de forma legal a través de las hipotecas, a través de los pagarés. Y eso me permitió netamente que Valerio Estacio entre a tener confianza, a gozar de credibilidad. Claro. Bueno, Valerio, y bueno, en ese sentido, entonces son anécdotas, son cuentos, ¿no? Valerio no es que fue malo, Valerio fue un hombre que andaba, si le tocaba andar con guardaespaldas por su tierra y por su seguridad también, pero fue un hombre que ayudó a mucha gente, entonces. No, es que vuelvo y te repito, no has andado con guardaespaldas. Pero en aquellos tiempos, no. Siempre he tenido muchísima gente y la gente dice... ¿La gente llegaba a usted o tenía que hacer cola o decirle a su...? Obviamente, por la cantidad de gente que tenía que atender a usted. Yo tenía que atender y hacían fila. Correcto. ¿Ya? Pero, y te pregunto, Carlos, el día viernes 17... Tú pudiste ver una cantidad de gente. Entonces, quien no se dice, que guardaespaldas es el pueblo. No, todavía mantiene. ¿Cómo? Valerio Estacio todavía mantiene. A la gente, si te tiene que llevar 30 buses, te lleva. Ahora, te cierra la ciudad de Guayaquil. También tú me tocaste cómo pasé a la 35. A ver. Ya, sí, usted pasa ahí. Yo a la 35 no es que yo entré a la 35. Nosotros, como luchadores populares, veníamos peleando un plan de ayuda, porque siempre mi lucha es en beneficio de los que más necesitan. Entonces yo venía luchando con una tarifa popular que le llamábamos, porque... ¿Para qué esa tarifa? Sucede que los pobres subsidiábamos a los ricos. Los pobres pagábamos 9 centavos kilovatio hora. Correcto. Y los ricos pagaban, por la cantidad de kilovatios que contrataban, pagaban 0,4 centavos. Los pobres subsidiando a los ricos. Y veníamos con esa lucha. Y el ingeniero Febres Cordero no nos había buscado solución. No le paró bola, nunca le dio solución. Tampoco el abogado Jaime Nebot, porque en el tiempo vinieron las barcazas y todo. Pero no le pararon bola en ese proyecto social cristiano. No. Entonces, dentro de ese 67, 68% de los ecuatorianos que tomaron los 5 ejes del proyecto de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa como líder, entonces nosotros acogimos también esos ejes porque era lo que el país necesitaba y que necesita, pero que ahora no se lo está haciendo. ¿Y se lo presentaron a Correa? Dentro de ese plan, primero lo llamé a Álvaro Novoa, que eran los 2 finalistas. Entonces, el abogado Álvaro Novoa me dijo, yo no tengo que hacer acuerdo con nadie. Entonces, una vez que me dijo, no quiero hacer acuerdo con nadie, yo le dije, ok.
le podemos afianzar o le podemos asegurar su triunfo. Tenía como 17%. O sea, el proyecto era basado a ambos candidatos, ¿no? Era para con quien pudiéramos llegar al acuerdo. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que al no aceptarlo, el abogado Álvaro Novoa, un amigo me ubicó que Correa quería hablar conmigo y tratamos el tema y le presenté el proyecto. Y entonces Rafael Correa dijo: Valerio, yo tengo 5 ejes que son netamente te entrego la primicia, esta es la lucha que vamos a emprender. O sea, lo llevaron usted a reunirse con Rafael Correa. Claro, en Quito. En Quito. En Quito. Se reunió. ¿Qué tal su primera impresión de...? Ya era... Bueno, un hombre muy sencillo. Bueno, estaba como candidato en ese tiempo. Claro, ya era el finalista. Ya era finalista. Entonces, un hombre muy sencillo y lo vi un hombre muy apegado, porque cuando me da su primicia de sus 5 ejes y los analizo, lo veo muy empeñado en lo que veníamos luchando. En tu proyecto. Por sacar adelante el país. En tu proyecto. Entonces entré también a decirle: ok, ¿usted cree que puede firmar este acuerdo con nosotros? Me dijo: Valerio, si yo voy a ejecutar, netamente beneficio a los pobres. Entonces, listo. Tú dijiste: me pararon bola. Aquí claro. Y me dijo: firmemos un acuerdo. Le dije: no. Primero vamos a un panel, que es un conversatorio con toda la dirigencia de Guayaquil. Y luego en ese panel le dijo: listo, firmemos. Le dije: no, hagámoslo con el pueblo, porque pueden pensar que de repente hay algún lleve. Hagámoslo con el pueblo. Esa concentración fue la que hicimos. Y entras ahí, adentras a Rafael Correa. Y ahí firmamos el convenio de la tarifa popular. Ya, entonces te paró bola, en ese. Y cuando Correa ya es presidente, ¿te siguió parando bola? Bueno, ahí es que viene el asunto de que me tocó abrirme las 6. ¿Por qué? No porque yo me iba a abrir de las 6. Ya. ¿No? ¿Tenés una buena relación con Jaime Nebot? Claro, siempre has tenido una buena relación. Siempre. ¿Todavía la tiene? Sí, tenemos amistades. Aunque no te ha cumplido ciertas cosas, ¿no? Bueno, no sé qué le pasa. Obviamente que no cumplió, y eso fue también lo que ya me hizo abrir. Ya, abrirte el Partido Social que tiene. Puede recorrer ahorita la Valerio Estacio. El abogado Jaime Nebot nos dijo que íbamos a entrar con la regeneración popular. Y usted ve esos sectores que bueno, y aquí lo trajiste. Aquí tuvimos nosotros con el abogado Nebot un conversatorio, una reunión, pero bueno. Hasta ahorita los sectores populares están abandonados, no han recibido, no solamente el abogado Jaime Nebot, sino de nadie, ni de la siguiente alcaldía, ni de la actual. Correcto, son las 10 de la mañana con 28 minutos en todo el Ecuador. Estamos ya en nuestro nuevo programa de podcast, Tertulia con Carlos, a calzón quitado, hablando al pan, vino, nuestro invitado. Si quieres conocer ese personaje, el reconocido dirigente popular de Guayaquil, Valerio Estacio Valencia. A usted no le gusta que le digan: ya viene el negro Valerio, por ahí a veces yo escucho ahí unos amigos, pero ustedes lo hacen con cariño quizá. No, para nada. Mira, yo lo que sé es que en Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Oye, porque hay unas personas que yo le llamo, ¿no? Mi afro con cariño y todo, pero como que le molesta la palabra negro. No, para nada, yo soy un afrodescendiente. Bueno, porque Valerio, si hay todavía hay bastante gente racista, todavía hay bastante racismo. Bueno, el que lo dice de repente peyorativamente, sí, ¿no? Que quede en él. Conozco algunos políticos que han sido. Soy el afrodescendiente abogado Valerio. Bueno, Valerio. Oye, importante. Usted entonces llega y ya coge esa glutina, esa confianza con Rafael Correa. Pero él lo invitó a hacer asamblea constituyente. No, te cuento que después que ya está en la presidencia, era lo que te iba a indicar cómo me tocó abrirme las 6. O sea, él se posesiona como presidente, sí, ¿no? Entonces, llega el abogado Jaime Nebot del exterior, donde íbamos a tener una reunión a su retorno, y sucede que ese día yo estaba ya haciendo un evento para que Rafael Correa, en calidad ya de presidente, me ratifique el compromiso que firmamos en campaña. Pero usted dijo: chutica, ya es presidente, Rafael, no me va a parar bola. Bueno, es que ¿ya como presidente le paró bola? El asunto es que no era un compromiso conmigo. Era con el pueblo. No, lo que firmamos fue delante del pueblo. O cumple o le tiro el pueblo encima. Y lo cumplió entonces. Y obviamente Rafael ya como presidente fue hombre de palabra. Bueno, en ese tiempo, ¿no? Esa fue la tarifa de la dignidad que se llamó. Correcto. Sí. Bueno, entonces usted coge la confianza con Rafael Correa, que todos nos acordamos de esa anécdota, que Rafael Correa va a dormir a la casa Valerio Estacio, en la Valerio Estacio mismo, en su sector. En Flor de Bastión. En Flor de Bastión. Obviamente. Que la gente estaba apilada, aglomerada. Bueno, ahí yo estaba allá en la constituyente. ¿Cómo sí quiso dormir en su casa el expresidente Correa? Se programó una concentración. ¿Ya? Y entonces él vino aquí a Guayaquil, y era la fiesta Julianas. Y entonces a la fiesta de Guayaquil. Claro, le tocó estar en esa concentración justamente allá en mi barrio y en mi casa. Y entonces estuvo en mi casa y ahí le tocó. ¿Pero qué le pidió? Valerio, hagámoslos en tu casa,
¿Cómo así? ¿Que se quedó durmiendo? ¿En verdad se quedó durmiendo o son Bueno, anécdotas? No? claro, le gustaba mucho estar en los sectores Pero populares. se quedó durmiendo. Usted ahí Pero no durmió en la noche, sino que se quedó ahí todo el día. Ah, por ya. lo que llegó temprano, se bañó para lo del acto. O sea, se bañó en su casa. Claro. Usted le dio la mejor habitación ahí. Ahí estuvo mi casa. O sea, le dio la comodidad necesaria. Y yo estaba en la constituyente, Ya, yo estaba oye, debatiendo y la constitución. gente afuera, que apilada, aglomerada. Primero, hablar con primero el tuvo la presidente. multitud que fue la concentración, Ajá. donde presentó muchos proyectos que se estaban realizando en función del país. O sea, hasta ahí, una buena conexión con el expresidente Correa, usted, pues, ¿no? Por supuesto. O sea, ¿tú quieres ir No, a mi no, salida no. de la 35? ¿Ya? Donde estamos a calzón quitado. Claro, usted ha sido amigo de Nebó, ha sido amigo de Febres Cordero, de Correa, o sea, usted es amigo de todo. Bueno, entonces, cuando regresa la abogada Jaime Nebón, y yo estoy con el acto con Rafael Correa para que se afirme lo que se comprometió en campaña. Entonces ahí es que el abogado Nebón me dice, bueno, Valerio, pero si le estás haciendo un acto a Correa, ¿estás con Guayaquil o estás con el presidente? Le digo, estoy con el pueblo, alcalde. Allá, pero no lo llamó traicionero usted, el abogado Nebó. Y es que no tenían por qué llamarme No, pero traicionero. no se molestó, nunca lo hizo. Y me dijo, ¿es que estás conmigo o estás con Rafael? Estoy con el pueblo. Ay, Y ahí es que el abogado Nebó comete un error de decirme, Valerio, entonces yo no te pongo una volquetada de tierra en los sectores que tú lideras. Y le digo, pero alcalde, no me diga eso, porque usted no ha puesto nada hasta el momento. Esa fue su molestia, usted se fue con Rafael Correa. Que Y era ahí presidente. entonces nos cerramos la llamada. ¿Ya? Y terminamos nuestra relación política. ¿Qué Ahora, tiempo no se conectaron ahí? Bueno, tuvimos varios años, hasta después que el 2009 acontece también. Es que, mira, Carlos, y guayaquileños, el asunto de Valerio Estacio es que no busco beneficio personal. Claro. Me debo a Cristo y al pueblo. De tal manera que el 2009, Rafael Correa, te lo digo así, ¿Ya? Carlos, Rafael Correa llega siendo un hombre muy honesto, un hombre sin ambición de poder. Llegó como presidente, ¿no? Claro, y ya siendo presidente. Ya siendo presidente. Estamos hablando del año 2009 en que incluso ganó en una sola vuelta. Ya, correcto. Pero de ahí en adelante comenzó a cambiar los 5 ejes que teníamos. Ya no cumplía el hombre, ya. Y entonces yo estaba en la comisión de fiscalización del periodo transitorio y le presenté una documentación. Usted ya era asambleísta constituyente. Ya había pasado constituyente, ahora estaba en el periodo transitorio. 2008 creo que es. 2009. 2009. Y entonces le presento una documentación, había encontrado algo de corrupción. ¿Ya? Y me dice, Valerio, ok, dame los documentos para investigar. Y después cuando voy y nos reunimos me dice que no hay nada de corrupción. Yo le digo, pero le estoy entregando muestra. ¿Ya? ¿Y se molestó? Hay corrupción, le digo. Y eso ya cambia nuestro 5 ejes de la revolución. ¿Ya? Me dice, bueno, vamos a ir investigando. Vente la siguiente semana y conversamos. La siguiente semana yo le llevé ya Tu informe. no mi informe. Yo le había dejado eso. Le llevo ya mi renuncia, mírela. Oye, y aquí la carga, ¿no? ¿La has traído? Yo no la presenté nunca desde que la presenté el 2009, en pleno apogeo de la Revolución Ciudadana. El único ciudadano que presentó su renuncia personalmente. Mira el ángel. O sea, señor presidente de la República, economista Rafael déjame Correa. ver el año, la fecha, el año. Enero Oye, del 2009. este documento lo has mantenido, ¿no? Por supuesto. 2009, no se ha dañado, no se ha deteriorado. O sea, tú no te gustó, tú dijiste aquí están las cosas malas, yo mejor me abro. Yo soy claro, si no seguimos lo que hemos acordado en beneficio del pueblo, simplemente. No que te defendían, que Valerio ahora se hizo de social cristiano, se cambió de calzoncillo, de camiseta, ahora se hizo correísta. No, en ese sentido. Entramos a estar en ese ambiente político con Rafael Correa y con la lista 35 en base a esos 5 ejes que tomamos la mayoría de ecuatorianos. No te cumplió y te retiraste. Y en base al proyecto ese sí cumplió, la tarifa popular. Eso sí cumplió. Luego lo otro de eso y presenté mi renuncia. Miren, guayaquileños, el único, y ahí se vino la persecución y la enfrenté. Sí, estamos llegando ya a la parte final, son las 10 de la mañana con 30 minutos. Recuerda nuestro nuevo programa todos los viernes, te esperamos en Tertulia con Carlos, a calzón quitado, a grano, ¿no? Hablando y conociendo un poquito todas las anécdotas, experiencia política, comunitaria, en salud, todo lo que tiene que ver nuestros invitados detrás del personaje. Y, ñaño, ahí vino la persecución política, Valerio, ¿no? Ahí vino la persecución política, pues estuviste en... Pero primero pasó algo que quiero decir. Te entregaste, yo me acuerdo que te entregaste. Me llamaste, incluso me llamaste, claro, porque teníamos la amistad, ¿no? Con la prensa y todas estas cosas.
Y cuando acuerdo te entregaste en el programa en vivo del presentador en ese tiempo, Hugo Gavilanes, en RTS. Sí, bueno. ¿Por qué te entregaste en vivo en el noticiero? Bueno, primero que cuando yo ya presenté esta renuncia, ¿ya? El presidente mismo me mandó a ver y me dijo que no había habido un afrodescendiente gobernador en la provincia del Guayas y eso era discriminación. Me pidió que yo sea el primer gobernador afro. O sea, antes de Roberto Cuero. Claro. No había, pues nunca había habido una historia de un gobernador afro. Déjame decirte que el momento que estamos conversando, Roberto Cuero está afuera. Ah, ya. Y entonces yo le digo, listo, presidente, le tomo la gobernación, pero ahorita mismo, vía decreto, me la constituye en unidad ejecutora. O sea, te propuso ser el primer gobernador afro de la provincia del Guayas. Antes que Roberto Cuero. Antes. Entonces me dijo que no se podía. Y me dice, toma entonces la intendencia. Le digo, ve, ¿acaso necesito ir a robar? O sea, tú no aceptaste la gobernación. No, es que le dije, si la constituye en unidad ejecutora. ¿Por qué, Carlos? Ah, ya. Porque la gobernación es un puesto para que alguien vaya y arme su plataforma y se dé a conocer. Yo ya tengo una plataforma, yo ya soy conocido. Lo que necesito es llegar a un puesto donde pueda cumplir con el pueblo. Entonces le digo, deme el Ministerio de Inclusión Social y le paro el país. Ah, tú le pediste el MIES. Y me dice, no, porque eso es de la Duarte. Entonces le digo, no quiero nada. Ah, no. Y me retiré. Estaba la Duarte como ministra, claro. Entonces me retiré. Y después, entonces el 2010, se viene la persecución. La persecución. Entonces tú le rechazaste intendencia. Y al salir de ahí, cuando yo rechacé ser el primer gobernador afro, estaba don Cuero afuera. Me dice, Valerio Ñaño, y no, tú no vas. Le digo, yo no. Ayúdame. Allá habla con él, yo no tengo nada que ver. Ahí se hace cuerito, ahí lo puso cuerito de gobernador, ¿no? A don Roberto Cuero. Chuta, ¿no? Las horrendas anécdotas, Valerio, ¿no? La gente dice, pero ¿cómo puedes despreciar ser un gobernador? Por supuesto que yo no estoy buscando puestos, que yo busco llegar a donde el pueblo tiene que recibir el servicio. Ñaño, entonces tú rechazas eso y vino una persecución política, te comienzan ya a perseguir. Por supuesto. ¿Y por qué te persiguen? ¿Por invasión de tierra? Bueno, el temor era que como yo soy un líder, ¿ya? De repente si ya me he abierto de ellos, vaya a ponerle todo ese pueblo en contra de ellos. Claro. Y decían ellos mismos que yo ya me había ido con la derecha. ¿Ya? Y entonces ahí es que traman cómo perseguirme. ¿Y quiénes te siguen? Bueno, ahí lo trazan mucha gente. Asesores No Rafael Correa, ya, obviamente. Pero ¿quiénes te hacen la vida imposible ahí? Nicolás Isa Wagner, ¿ya? Viviana Bonilla. Hasta mi amigo Cuero mismo, ellos se confabularon porque sabían que Valerio Estacio es un líder y trataron de... Y te siguen, Valerio, y tú, ¿qué haces? ¿Entregarte en vivo? ¿No tenías la seguridad? Tú lo sabes, que te llamé como mi amigo y te dije, me voy a entregar porque una de las cosas que me plantearon que me fuera del país. Porque yo me quedé sorprendido cuando me llamaste que te ibas a entregar en vivo. El temor era mi liderazgo. Y fue la mejor. Sí. Entonces, ¿cómo me voy a ir a otro país si yo el diario de mi familia lo busco? Que lo llamaste a Hugo Gavilanes para entregarte. Lo llamé a Hugo Gavilanes y le dije que no quería entrevista, quería entregarme en ese por seguridad. ¿Y cómo lo tomó? Y Hugo Gavilanes dijo, ¿seguro asambleísta? Le digo, sí, así es. Ahí tuvimos toda la prensa volcada. Fui al programa y gracias a todos los medios. Porque mira, a pesar de estar ustedes en los medios de comunicación, mira que me entrego como siempre con la palabra de Dios, porque yo soy un ministro del Señor. Era noticia, Valerio, salías en portada de los periódicos que en ese tiempo vendían. Pero sí te Valerio Estacio se entregó. ¿Sí te acuerdas de qué me acusaron? Tenencia ilegal de armas, entregándome yo mismo. ¿Y dónde están las armas? Estafa, ¿y dónde están los estafados? Extorsión, ¿dónde están los extorsionados? Delito contra las personas, ¿dónde están los agredidos? O sea, terrorista organizado. O sea, te pusieron todo eso. Pero no se te ocurrió a ti, tú dijiste, aquí me van a hacer de todo, me voy del país, me voy de la ciudad. Me voy del país, si primero me plantearon que me vaya del país. Así te plantearon. Era mi liderazgo. Pero yo, a ver, yo, ¿por qué me tengo que...? Primero, quien corre del fuego porque tiene rabo de paja. ¿Ya? Número uno. Número dos, si me voy, ¿quién sostiene a mi familia? Y el diario, yo tengo que trabajarlo. Y tercero, un ministro del Señor huyéndole al diablo, a la persecución. Ya estabas convertido en el evangelio, ya estabas ya en la parte pastoral, ¿no? Yo tengo 27 años ya, gracias al Señor, como ministro. Entonces tú te entregas en vivo en el programa RTS con Hugo Gavilanes y pasas a prisión preventiva, Bueno, la verdad es que yo pensé a la noche de la audiencia salir porque no había delito del cual me ganan, pero cuando me legalizaron la detención, ya me di cuenta que era persecución. Porque así como bueno, ¿y Rafael Correa? No, voy a llamar a Rafael, al expresidente, que esto está mal, ¿tú no se te ocurrió? No, porque si Rafael Correa ya está viendo lo que está pasando y él conoce que yo soy un hombre, no tengo que ver nada con Cuando caes preso, ¿quién estaba de gobernador o gobernadora? ¿Viviana Bonilla? No. Cuero. Roberto Cuero estaba. Roberto Cuero. Un afro a otro afro, ¿no?
Bueno, pero las órdenes venían de arriba, pues, Valerio, también. Pero fue muy bueno que lo hicieron. ¿Qué tiempo tuviste preso? Más de 2 meses y luego 7 años con persecución. Y yo sí lo digo. 7 años la con documentación en mi mano donde José Serrano ordenaba que me persiguieran. Ya, José Serrano era ministro del Interior, tenía todo el poder. Ministro del pues, Interior. Bueno, Primero era ministro de Justicia. Ministro de Justicia. Y luego del Interior. Entonces tú 2 meses nomás estuviste preso. Más de 2 meses. Más de 2 meses que se llenaban afuera, yo me acuerdo de la penitenciaría, congregaciones de pastores, hermanos evangélicos respaldándote, ¿no? ¿Se acuerda? Sí. Y eso no son guardaespaldas. ¿Ya? Es el respaldo a un líder que lucha por lo que más necesita. O sea, ¿tú se la ganas en derecho peleando con la justicia? ¿O Rafael Correa dijo, bueno, ya libérenlo a Valerio, no lo molesten? Libérelo. Ya. Honestamente, no se olvide que aquí me sentenciaron. ¿Ya? Y me armaron juicio de todo tipo. El 2017 yo recién salgo del último caso que fue el de hurto y robo de energía. Entonces, cuando aquí me sentenciaron, apelamos con nuestro abogado, el doctor Raúl Llerena, y ratificaron la sentencia. Correcto. Entonces, casamos, tiramos el recurso de casación y en Quito salí absuelto. No la traje, esa resolución que la tengo. Pero ganas, ¿no? Ganas en derecho, en justicia. Eso es demostración que no he sido promotor de invasiones. He solucionado el problema habitacional con títulos registrados y catastrados. Oye, ñaño querido, y bueno, y todavía, bueno, en ese sentido, ya con Rafael Correa ahí perdiste conexiones, todas esas cosas. Seguía teniendo conexiones, pero yo ya me abrí porque vi que si presenté mi renuncia, seguía el plan de que si se volvía a los ejes como estaban, podía seguir, pero no. Tú dijiste como ese refrán popular que dice, bueno, la basura que se saca de casa ya no vuelve a entrar. No se volvía a los ejes, sino que se fue complicando y se fue dando situaciones que fueron al país netamente metiéndolo al campo de lo que no se esperaba. Ya para concluir, ¿no? Estamos en tertulia con Carlos, con nuestro invitado, Valerio Estacio Valencia, reconocido dirigente popular guayaquileño. Es candidato a la alcaldía de Guayaquil. ¿Tú has temido a alguien? ¿Temes a alguien? ¿Tuviste miedo en ese tiempo? Bueno, cuando te persiguieron. Déjame decirte que desde muy niño yo no he tenido miedo. Ah, pero los seres humanos tenemos temor. Desde niño no he tenido miedo. Yo no le he temido a nadie, ni al diablo. Mi temor a Dios solamente ha sido delante de Dios. Nunca se ha flaqueado que me persiguen, el poder político, no. Y cuando estuvo preso. Como cristiano, ¿a quién le voy a temer? Y cuando estuvo preso, chica, imagínese. Mira, déjame decirte, José Serrano me mandó a matar en la penitenciaría. ¿A matar? Sí, señor. ¿Ya? ¿Por qué dice eso usted? Porque lo dijo él mismo, que me iba a acribillar, porque cuando se atrevió a acercarse a mí, llegó temblando como gelatina y me dice, tú eres un varón de Dios, porque de que pisaste aquel tenado alto, me cogió esto, quiero que ores por mí. Y ahí él me conversó que José Serrano le dispuso que me mate. Lo había contratado para matarte. Así es. Y más bien, cuando yo subí a atenuado alto, temblaba. Y yo le dije... Y aún así usted no tuvo miedo. ¿A quién le voy a tener miedo? ¿Ya? Sí, a veces flaqueamos, Valerio, a veces flaqueamos. Gracias a Dios, yo no, porque cada día me lleno más del Señor. Y escuchen, el libro de Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Yo no le temo al diablo. El diablo tiene que huir de mí. Pero le voy a temer al hombre. Entonces, nunca se flaqueó usted, ¿no? Hasta aquí y mucho más ahora que gracias a Dios conozco más al Señor, que sé quién está en mí, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y eso le dije al sicario que me iba a matar en la penitenciaría. Correcto, estamos llegando a la parte final en este primer programa de podcast Tertulia con Carlos. Es un gusto conocer más a fondo y sobre todo con sinceridad, ¿no? Conocer un poquito detrás quién es Valerio Estacio, conocer esas anécdotas, qué es lo que ha pasado con él, y eso es lo que muchos ciudadanos, ciudadanía no conocen y es bueno saberlo. Por eso es este programa. Hoy en día hay mucha gente que me sigue acusando porque no conocen. Pero, Carlos, qué bueno este programa que has... Claro que más que una entrevista, más que un noticiero, esto es una conversación de amigos a calzón y sobre todo con sinceridad, hablando con lo que ha pasado, ¿no? En tu vida, en la pasión política que llevas dentro y también hoy entregado ya el Evangelio al Señor. El primero que me has metido al fuego de tertulia. Ajá, sí, aquí. Qué bien. Mi querido Valerio, ñaño querido. Un gusto tenerte aquí. Esperemos la próxima seguir contando esas anécdotas. Buen día, gracias por este viernes en este nuevo programa de podcast Tertulia con Carlos. Ya sabe, a calzón quitado, al pan, vino. Gracias, Valerio Estacio. Y a ustedes, buen fin de semana, buena mañana. Gracias por su sintonía. Dios les bendiga. Para arriba.